Bueno, pues a todos los asistentes que nos acompañan, tenemos 38 participantes en este momento, les damos la bienvenida a una sesión más del taller de fotografía a distancia del taller Rufino Tamayo, coordinado por la maestra Hilda Genis. Es un gusto que nos acompañen, como bien dice el maestro Mauricio Toro Goya, que es hoy nuestro invitado de lujo. Estamos un poquito trasnochados en este taller, pero creo que bien vale la pena. Estas comunicaciones en directo, aunque tenemos la interfaz del monitor, han sido muy productivas, ¿no? Porque podemos escuchar en tiempo real y de viva voz a los maestros fotógrafos que nos han acompañado y pueden ellos escuchar sus dudas, responder sus preguntas. Entonces, agradecemos enormemente al maestro Mauricio que nos esté acompañando desde Chile con una hora de diferencia, un poco más trasnochado que nosotros. Va a ser un privilegio para nosotros poder escuchar de su voz sus proyectos y sus experiencias. Pues no me extiendo más, le doy la palabra a la maestra Hilda, quien nos va a hacer favor de leer una breve semblanza para ponernos en contexto sobre nuestro invitado y posteriormente el maestro Mauricio nos dará su exposición. Bienvenido, maestro, bienvenidos todos y muchas gracias por su asistencia. Gracias, Moisés. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Voy a leer la semblanza del maestro. Mauricio Toro Goya, 1970. Vive en Altavasol, región de Coquimbo, Chile, donde ha desarrollado su trabajo como fotógrafo. Desde muy joven mantiene contacto con Sergio Larrín. A través de un sostenido contacto, el chileno de Magnum ejerce sobre Toro Goya un papel de guía y maestro. Ha realizado más de 40 exposiciones, entre individuales, colectivas y presentaciones en América, Asia y Europa, realizadas dentro del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, el Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina, el Museo Diego Rivera de México, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en México, el Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca, México, el Centro de la Fotografía de Montevideo, Uruguay, el Museo de Arte de Taipei en China, en Penumbra Foundation New York, el Imagen Singular en Francia, el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ha publicado 24 libros con sus obras. Su obra es parte de las colecciones del Museo Histórico Nacional de Chile, del Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, del Museo Histórico Regional de La Serena, del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo de México, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México, colecciones privadas en Estados Unidos, Alemania, España, México, Argentina y Chile. Recibió el Premio Municipal de las Artes Visuales en Coquimbo 2016. Ha sido ganador de la beca Fondar en Chile y la beca Conaculta en México. En el año 2014 y 2016 fue nominado para la prestigiosa beca de Magnum Photos Foundation. En el 2016 y 2018 fue seleccionado por el New York Times para la revisión anual del New York. Toro Goya comenta sobre su trabajo. Trabajo desde una estética barroca latinoamericana, como exploración de un lenguaje político y conceptual de la fotografía contemporánea. Uso técnicas fotográficas análogas, especialmente el ambrotipo y el daguerrotipo. Estos soportes representan mi posición filosófica y política. Es una forma de subversión del modelo neoliberal que se ha instalado en la fotografía digital no profesional, como una nueva herramienta de control social. Busco en la construcción de escenas una narrativa simbólica de nuestra realidad e historia social. Pueblos que nacemos en resistencia, constituyéndonos desde el margen, articulando historias en un amasijo cultural que da forma a una nueva identidad visual, de la cual me siento militante. Damos la bienvenida al maestro, es un placer que le damos la palabra. Gracias, Hilda. Gracias por la invitación. Sé que estamos lejos, pero me siento que estoy en Oaxaca. Así que es una de las ciudades más maravillosas para mí que he conocido en este recorrido. Y que además me ha permitido hacer tantas cosas y me ha brindado tanto apoyo, ¿no? Quiero
como habíamos conformado en esta, como había dicho cuando hablamos con Hilda, he hecho varias presentaciones este último tiempo para varios museos, encuentros fotográficos, bibliotecas, sobre todo en este mes, en el mes recién pasado, que es el mes de la fotografía en Chile, agosto. Y como para que esto no se repitiera y la gente no empezara a ver lo mismo, traté de diseñar esto como un taller. Así que para las personas que están presentes, si se acercan, voy a hacer inicialmente va a ser así esto, voy a hacer un leve recorrido por mi trabajo fotográfico y mis obras, va a ser muy breve, de unos 5 minutos, 7 minutos máximo, y luego voy a desarrollar un taller de creación fotográfica y de desarrollo de proyectos, utilizando mis propios proyectos como referencia, así que para que tengan a mano un lápiz y un cuaderno, porque esto como que no estaba predicho, pero aprovechando el tiempo y las conexiones y tratando de cambiar la metodología, lo vamos a hacer así. Así que voy a proceder a compartir pantalla y al final de la presentación podemos hacer una ronda de preguntas. No sé si las van a hacer por el chat, eso lo podemos ir viendo. ¿Ya? Ok. Bien, como dijo Hilda, perdón, mi trabajo comienza a desarrollarse desde muy joven, pero lo que me quiero situar es en la última década, ¿ya? Para tratar de entender lo que es la fotografía de autor, ¿ya? La fotografía de autor en sí es la autora o el autor que se identifica con un proyecto fotográfico en particular o que aborda un tema en particular de una forma particular como fotógrafo o fotógrafa. ¿Qué quiero decir con esto? Que este fotógrafo o esta fotógrafa toman un tema que han tomado otros y lo ven de otro punto de vista y lo presentan desde otro lugar. ¿Ya? ¿Por qué parto con esta imagen? Porque esta imagen, de una u otra forma, gatilla en mí la posibilidad de ser un autor dentro del mundo de la fotografía. Antes de esto, mis proyectos eran exploraciones documentales sobre ciertos temas, pero que no lograban constituir lo que era lo autoral. Autoral no significa con eso que uno tenga que dejar de ser un documentalista, un fotógrafo documental para hacer fotografía autoral, sino cómo el fotógrafo o la fotógrafa logra resaltar ciertos factores dentro de la imagen y dentro de su proyecto fotográfico que hacen notar o ver estos tildes. Más adelante vamos a ir aclarando. Bueno, esta fotografía fue tomada en 1901. Él es Laureano Barrera, es el cacique de los bailes chinos de Andacollo. Los bailes chinos en Chile son como los danzantes que le bailan a la Virgen de Guadalupe en México o a otras vírgenes o otras imágenes de santos. ¿Ya? Esta fotografía fue tomada en 1901, la tomó un fotógrafo de La Serena, de una ciudad cercana donde yo vivo, tenía un estudio fotográfico, y la imagen la tomó en el lugar donde se hace la fiesta religiosa, que es un pueblo cercano, es un pueblo minero. Y cuando yo vi esta imagen quedé muy impactado por varias razones, no me voy a extender, pero yo quería resolver si esta imagen había sido hecha con colodión húmedo, con ambrotipo, o no había sido hecha con un ambrotipo. Logré determinar que era de Alfredo Bravo y todos los otros datos históricos que le he dado. Bueno, paralelamente yo estaba realizando una investigación sobre el ambrotipo
técnica fotográfica del siglo XIX, que a lo mejor algunos chicos no conocen, pero un poco más adelante vamos a ir armando eso. Fue la segunda técnica fotográfica que se patentó después del daguerrotipo, que es la primera que se patenta en la historia de la fotografía. Y este ambrotipo, yo estaba haciendo una investigación para iniciar mis trabajos sobre eso, y como estaba obsesionado con la cuestión de la técnica, tenía un problema que cada vez que ponía en la cubeta, en la charola, como dicen en México, del fijador, la placa de vidrio con la imagen, se desprendía la emulsión del vidrio y quedaba la imagen flotando en el fijador. Y eso no me permitía realizar de buena forma mis ambrotipos. Yo no sabía que el ambrotipo era lo mismo que el colodión húmedo. Yo estaba trabajando solo con literatura que tenía a mi alcance, unas fotocopias y algunas cosas. El internet no era muy bueno en esa época, la cantidad de información que había no era muy buena. Y un día en la noche me metí a un buscador de internet y había una check sobre ambrotipos y encontré en esa página que estaba en checo, puse un traductor o busqué un traductor, copié y pegué y logré traducir y él decía, en una frase decía, el ambrotipo que se utiliza la técnica del colodión húmedo. Y yo en ese minuto, por primera vez, hacía coincidir las dos cosas técnicas. Todo esto se lo estoy explicando a modo de introducción, esto va a ir más rápido luego, porque es importante. Entonces, como no conocía, logré relacionar y dije, en algún lugar yo leí sobre colodión húmedo. ¿Ok? En algún lugar yo leí sobre colodión húmedo. Y parece que tengo un libro que encontré botado alguna vez en un basurero. Encontré botado un libro y en de ese libro, y eran estas cosas que uno no lo dejan dormir, ¿no? Tratando de resolver en la noche. Y me fui a mi biblioteca a buscar el libro y lo encontré. Era este libro que están viendo ustedes, ¿lo ven, no? ¿Sí? Sí lo ven. Bien. Me puse a hojear el libro, ¿ya? Y era un libro que era un tratado completo sobre el colodión húmedo. Y yo llevaba 5 años sin poder fijar esa imagen en la placa de vidrio. Y siempre la respuesta la tuve en mi casa. Jamás, la respuesta siempre estuvo en mi casa y jamás salió de ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo más extraordinario de todo esto? Que cuando iba hojeando el libro, me encontré con esta firma en la parte superior del libro. El libro había sido de Alfredo Bravo, del mismo autor de la fotografía enigmática esa que yo estaba investigando. Esa coincidencia, que es casi mágica, ¿no? Hizo que yo con el poco dinero que tenía en mi cuenta comprara mi primer boleto para viajar a México. ¿Y por qué me fui a México? Porque en México, en esos años, existía un maestro que enseñaba o que investigó y desarrollaba el colodión húmedo y el ambrotipo, que es Valdemaro Concha, que es de la zona del sur de México, es de la zona de Mérida. Él vive en Mérida, en Yucatán, ¿no? Y fui con él a poder resolver mis problemas técnicos. Y aquí ya estoy de vuelta de México, sigo aquí con el libro. Esta foto tiene 12, 13 años, estaba mucho más joven, tenía la barba, no la tenía blanca como la tengo ahora. Y mi primer proyecto que hice fue un proyecto sobre Andacollo, sobre la misma foto que les mostré antes, pero 100 o 10 años después. Y lo que hice fue replicar la imagen de los bailes chinos, la imagen de Alfredo Bravo, pero además buscaba en esta imagen la imagen de mi padre, que había muerto antes de yo viajar a México ese mismo año. En esta misma historia, es una historia muy intensa la que le estoy contando porque sucedieron muchas cosas juntas. Y además, porque mi padre le bailaba a otra virgen, también era danzante, le bailaba a la Virgen de la Candelaria, que es un pueblo que queda en Tierra Amarilla, es un pueblo que queda más al norte
donde comienza el desierto de Atacama. Bueno, ahí estoy, instalé, a mano izquierda está el lugar donde instalé para hacer las fotografías. Aquí está el pueblo al lado derecho, donde desarrolla la fiesta, y ahí estoy con mi hermano, que es mi hermano más pequeño, el más pequeño de la casa, el más joven, que es químico, y él me ayudaba con el cuarto oscuro. Así se hizo ese proyecto. De ahí nace, por la muerte de mi padre y por la ida a México, y coincidió mi viaje, estuve bastantes meses, y primera vez que pasé el Día de Muertos en México, en toda mi historia. Y lo pasé en la zona de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y vi unas tantas películas, ¿no?, mexicanas, y volví con este tema de la muerte y desarrollé este proyecto que se llama Muerte, donde hago un cruce entre la cultura mortuoria de México y la cultura mortuoria más austral, que es en Chile. Y nace este proyecto de Muerte. Solamente les voy a mostrar 2 imágenes por cada proyecto. Aquí estoy en el taller con mi amigo Bruno, el que está a mano izquierda. Aquí estoy yo a mano derecha. Y aquí está el montaje de esas mismas fotos. Se ven los nylon, los hilos de pescar, no sé cómo le llaman en México, con los cuales yo amarraba estos esqueletos, ¿no? Y hacíamos estas puestas en escena para ir fotografiando. ¿Por qué la muestro? Me gusta mostrarla porque para que la gente sepa que mis fotos, detrás de mis fotos no hay Photoshop, sino que todo lo que está en la escena está montado ahí, ¿no? Es parte de. Luego de ese proyecto me pasó algo muy curioso, lo expuse ya me voy a acordar cómo se llamaba la universidad, pero en México también, y cuando estábamos inaugurando la exposición Muerte, esta foto la habían desmontado de la exposición, solo estaba el clavo. Entonces cortamos la cinta, empezamos a hacer el recorrido por la exposición, estábamos exhibiendo nosotros dos, mi amigo pintor y yo, y vamos recorriendo la muestra y la foto no estaba en la pared colgada, solamente estaba el clavo. Yo no dije nada, entonces de repente me acerqué al señor que estaba como haciendo el aseo, le pregunté qué había pasado con el cuadro, y me dijo, lo tengo guardado acá porque se cayó, me dijo, se cayó el clavo. Y no, le incomodaba, realmente a él le incomodaba ver una virgen que se le vieran sus senos, ¿no? Entendido eso, eh, el, empecé a trabajar con el concepto de la Virgen. Si ya había trabajado antes, empecé a profundizar más con la idea de lo sacro y de la Virgen, y nace este proyecto que se llama Imagen Divina. Es un proyecto sobre la corporalidad de los santos, pero también es un proyecto de el cuerpo como un soporte político. Y ese cuerpo tiene que ver que por qué eh, el cuerpo de los santos solamente pueden ser hombres o mujeres. ¿Por qué no pueden haber cuerpos trans en esa santidad o en esa proyección de los santos? Y nace Imagen Divina, y es en el primer proyecto que trabajo con más de una persona. Y esta imagen, que tiene más personas en la puesta en escena, me permitió desarrollar los proyectos futuros, y que de una u otra manera, si ustedes ya se han ido dando cuenta, los proyectos van concatenados. El primero de Andacollo hablaba sobre la Virgen y la muerte por el tema de mi padre, después desarrollo la muerte, vi esa Virgen, llega Imagen Divina, y este proyecto y esta imagen en particular nos lleva, ahí está la puesta en escena de esa imagen, ahí está, estoy trabajando con mi cámara, están las personas posando, y llego a este proyecto que es Gólgota, Caravana de la Muerte, donde se comienzan a los montajes escénicos, la narrativa de esos montajes escénicos comienza a ser cada vez más compleja, y comienzan a haber más personajes con distintas acciones dentro del mismo proyecto. ¿Qué me permite también esta fotografía? La otra, que yo no encontraba a nadie que quisiera ser Pinochet.
¿no? En Chile Pinochet no quiere ser nadie, nadie quiere representarlo. Entonces, como no, era muy difícil decirle, oiga, usted se parece a Pinochet, quiere hacer de Pinochet en una foto mía, toda la gente se negaba a eso. Entonces fue la primera vez que me liberé y empecé a usar estas caretas o estas máscaras impresas en mi impresora de láser y la pegaba en un cartón y la usaba como una careta. Eso mismo lo empecé a usar en el resto de las fotos, porque dije, bien, si no importa que sea de cartón, lo que importa es lo que representa, lo que simboliza. Entonces, aquí en esta imagen ya empecé a usar, esta gallina es de cartón. El sapo que está aquí en la esquina de la imagen también es de cartón. La pared completa donde está apoyado este señor de aquí es de cartón. El fondo es falso y empieza este montaje teatral, ¿no? Terminado este proyecto que Gólgota Caravana de la Muerte, que habla de los detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet en Chile. Aquí está un poco la puesta en escena de otras, cuando estoy trabajando. Desarrollo este proyecto que se llama Milagreros, que fue el que fue gracias a la beca de Conaculta de México, y hago un proyecto binacional, mi primer proyecto binacional que hago entre México y Chile. Y comencé a desarrollar pequeñas historias basadas en los exvotos mexicanos, en las pinturas votivas o retablos también se llaman en México, ustedes los conocen bastante, en Chile se conocen menos. En México agradecer a los santos se hace con una pequeña pintura, bien naif, donde abajo lleva una cartela donde relata el milagro de los santos. En Chile, para agradecer a los santos, se usa una placa solo con el texto, ¿no? En Chile en México es más visual y en Chile es más literario. Y fue el primer proyecto que me atrevo a pintar las placas, ¿no? A intervenir la placa con colores después que está fotografiada. Aquí está Pedro, ¿no? La foto que comentábamos hace poco rato, ¿no? Aquí está Pedro y ese día fue cuando lo picó el mosquito y le dio dengue. Fue ese día. Bueno, aquí está Pedro, ¿no? Y le puse yo las iguanas de la foto de Graciela Iturbide, ¿no? Como haciendo ya una cita directa a una fotógrafa mexicana. Y amplié la foto de Graciela Iturbide y recorté las iguanas, las puse sobre un cartón y se las puse en la cabeza ahí a Pedro. Entonces, de una u otra manera, me tomo esas libertades porque me interesa lo que dice la imagen simbólicamente. Bueno, ahí estoy en otra de las escenas hablando con uno de los chicos que participa, uno de los actores que participa en la escena, y quiero que se den cuenta del maquillaje, ¿no? Está dramatizado, es súper contrastado, ¿ya? Porque muchas veces la gente piensa que todos estos pasos de luz a sombra son retoques, y esto también son retoques hechos posteriormente. No, no es así. Ya he logrado tal forma de ver el ambrotipo que preparo el maquillaje antes. O sea, hago el Photoshop en la persona, ¿ok? Le doy las luces, resalto lo que necesito resaltar. Lo hago antes de la toma. Después de ese proyecto hubo un pequeño paréntesis ahí
después de ese proyecto quedé como bien saturado y se hizo una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile que fue muy grande y tomó mucho tiempo realizarla, como 1 año y medio, 2 años, en ponerla. Entonces tuve un periodo sin una producción y de ahí hago esta producción que se llama Impius, ya que es una producción que trabajé con muchas personas, muchas personas. Entonces cada vez había más gente en la escena, ¿no? Me volví loco, quería poner cada vez más personas en la escena y cada vez eran más complejos los relatos, ¿no? Como en esta que hay 20 y tantas personas en la escena. Entonces comienza como a subir el nivel de producción. Entonces para hacer una foto se hacía una foto al mes, porque eran demasiadas personas las que había que poner en escena. Y la escena es algo como esto, es bien simple, ¿no? Hay un andamio, no sé cuál es el nombre también, no sé si será andamio también en México, donde se cuelga una tela de fondo impresa a tamaño, ¿no? Y se empiezan a distribuir los personajes. Esto es la previa, ahí estoy haciendo como en qué lugar va a ir cada uno y cómo van a posar y se empieza a llenar cada vez más de gente. Luego hago este trabajo que se llama Soy una mujer, que está basado en los cantos chamánicos de María Sabina, y a través de los relatos de María Sabina voy conectando relatos de mujeres y mujeres que se identifican con estos mismos relatos, y fue un proyecto que desarrollé también, binacional, lo desarrollé en Oaxaca y en el sur de Chile, en las comunidades mapuches. Aquí hay algo del making of. Y ahí estamos. Hasta ahí fue la introducción, ¿ok? Gilda, y ahora ¿se entendió claro? ¿Se escuchó? Sí, todo muy bien, maestro. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es entrar directo de lleno con esta preámbulo de lleno al taller, ¿ok? Así que para los que les salgan dudas ahí en el momento, no las vamos a responder en el momento, pero las pueden ir escribiendo quizá ahí en el chat para que después las podamos resolver. ¿Ok? Me extendí un poquito más de lo que creía, pero ahora vamos a avanzar rápido. Voy a compartir nuevamente y nos vamos acá. Bien, tengo una apunte aquí. Bien. Los procesos de creación y producción de una obra fotográfica contemporánea, para mí tienen 3 etapas que son fundamentales. La etapa 1 es la investigación, después de eso viene el desarrollo, la producción, y para finalizar con la visibilización o la circulación de esa misma obra, ¿ya? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es una investigación. Yo les dejo este documento que están viendo acá, ¿no es cierto?, es de la Comisión Nacional contra la Tortura, que es Así se tortura en Chile, que fue un documento que se sacó por las personas que fueron torturadas en la dictadura de Pinochet en Chile. Yo quería abordar este tema y que fue abordado en mi proyecto Gólgota Caravana de la Muerte, ¿ya? ¿Cómo nace esa investigación? Uno de los documentos, y lo que hago yo, es investigar con documentos reales, y fue a través de este documento. ¿Qué hago después? Necesito una idea, ¿no es cierto? Un tema. La idea del espíritu de la obra para mí es la conexión entre la obra, el autor y el arte. Entonces, no sé si se vio el cambio de imagen. ¿Se vio? Sí. Sí, Perfecto. sí, sí. Bien. Entonces, lo primero que hago yo para entender un proyecto así es buscar referentes, ¿no? Estos referentes uno los puede buscar en el cine, en la pintura, en la fotografía, en la literatura o en otros.
uno busca, hoy día con internet en un buscador o en libros, se empieza a buscar todas las personas que han tratado desde el mundo del arte el mismo tema, para entender cómo lo han abordado, ¿ya? Yo trato de no usar referentes fotográficos directamente, más bien trato de buscar referentes en otras artes. Bien, lo que les estoy mostrando ahora son mis cuadernos de trabajo previo de los proyectos, ¿ok? Entonces aquí hay una fotografía y al lado hay un cuervo. Yo tenía la idea de trabajar esta escena, ¿bien? Bueno, cuando tú ya buscas esos referentes que son visuales, yo lo que hago los imprimo y los voy pegando. Antiguamente lo que hacía era imprimirlos y ponerlos todos juntos en una pared, pero con los temas que trabajo son tan fuertes que parecía la casa de un psicópata o de un asesino en serie. Así que comencé a pegarlos dentro de estos cuadernos, ¿ok? Porque no era muy grato llegar a la casa y tener todas estas imágenes que a veces eran muy fuertes, y lo fui haciendo así. Y comienza, yo creo que me salté aquí, bien, vamos acá, acá. Hay que hacer, después de toda esta idea, hay que hacer bocetos o dummies. Yo hago estos bocetos, ¿no? De cómo me imagino la escena. Y luego hay que hacer guión literario y un guión técnico, ¿bien? El guión literario es una idea que uno desarrolla en un texto de cómo imagina esta escena o cómo imagina su proyecto fotográfico, cómo lo imagina, qué lugares quiere abordar. Y de ahí uno hace un guión técnico como en el cine y dice quiero hacer primeros planos, medios planos, cuartos planos, primerísimos primer planos, con fotografía en la mañana, con fotografía en la tarde, y comienza a desarrollar una idea estructurada para ir enfrentando el proyecto visual o el proyecto fotográfico en este caso, ¿ok? Con los elementos que uno va a poner en esa escena, en el caso mío, o los elementos que le interesaría a uno incluir en su fotografía. Yo hago pequeños guiones al comienzo, como este, y después esos guiones se van ampliando y se van desarrollando, ¿ok? Así cada guión, con toda su estructura, hasta llegar hasta estos guiones técnicos, que parece que no dijera nada, pero aquí lo que estoy haciendo yo es proponiendo una planta de iluminación para la misma escena, ¿ya? Son bocetos muy ligeros, pero me permiten a mí mostrarles a ustedes las posibilidades que uno tiene para ir planificando su proyecto. Después ya viene el trabajo de la producción, ¿ya? El espacio, el lugar donde se basará, donde vas a basar y desarrollar tu proyecto o guión. Ese espacio puede ser ficticio, puede ser un espacio real. Los criterios técnicos que vas a utilizar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de soporte? ¿Qué material fotográfico? ¿Qué tipo de cámara? La película. La implementación técnica que necesitas para desarrollar ese proyecto. Si necesitas flash, luces, un cuarto oscuro móvil, si necesitas, no sé, asistente, no necesitas asistente. Si necesitas andar con el compu o no, ¿no? Preguntarse por qué y para qué. Eso es muy importante. ¿Por qué voy a usar esto y para qué? ¿Por qué uso esta técnica fotográfica y no otra? ¿Por qué va a ser en color y no en blanco y negro? ¿Por qué si lo voy a hacer en blanco y negro, para qué quiero una cámara digital que toma en colores? ¿Por qué no lo hago con película? No, no lo puedo hacer en película porque no tengo ni dinero para la película, ni tengo un cuarto oscuro para trabajarlas. Ok, ¿cuáles van a ser los parámetros para entender ese blanco y negro? ¿Ya? Después vienen los criterios estéticos, que tienen que estar definidos en el guión. Y esos criterios estéticos también tienen que estar cruzados con los criterios técnicos. ¿A qué me refiero con eso? Que cómo voy a manejar esos cuadros visuales, si este proyecto va a ser solo de primeros planos, si este proyecto va a ser solo de retratos, si este proyecto va a ser solo con luces cenitales, si este proyecto va a ser solo con luces naturales. Hay muchos criterios que ahí hay que resolver antes para que al momento de editar o de resolver el proyecto final no nos sea tan difícil, para no tener millones de fotos que hoy día te permite la fotografía digital. Entonces, lo que uno hace es al final
armar una escena con criterios conceptuales, con representaciones visuales de la idea, el símbolo, sus signos, los elementos que representan y que queremos decir y expresar. ¿Ok? Yo, como les mostraba en las imágenes anteriores, tenía un cuervo, pero ese cuervo al final terminó en este otro pájaro, ¿ya? Pero está simbolizando lo mismo, en este pájaro que está al lado derecho de esta escena, ¿ya? Construir entonces, foto a foto, lo que se va a transformar en el cuerpo de obra, pero hay que tener todo lo otro resuelto para lograr un cuerpo de obra coherente, ¿ok? No, es muy difícil que logremos entender, por ejemplo, un acuarelista, una persona que pinta con acuarelas, que haga una acuarela figurativa y la acuarela siguiente sea una acuarela abstracta y la acuarela siguiente sea una acuarela geométrica y la acuarela siguiente sea en blanco y negro y la acuarela siguiente sea en colores y la acuarela siguiente sea un paisaje, si es que eso no tiene algo que lo va concatenando y uniendo, parecería que son distintos autores y parecería que no es un cuerpo de obra. Lo mismo tiene que suceder con el proyecto fotográfico. Tiene que haber un entendimiento estético, conceptual y técnico que vaya ligando todas las imágenes, así también como el tema. Quiero mostrarles entonces este pequeño video, dura 1 minuto, no tiene sonido, pero que permite ver cómo trabajo una escena. Bien. La construcción del cuerpo de obra debe tener una edición idónea, una serie de más de una imagen, con el mismo tema, concepto, parámetros técnicos y estéticos. Debe tener un texto y un título, o quizás no un texto, pero sí un título. La edición debe tener un análisis crítico. Es en este momento cuando el cuerpo de obra va finalizando su proceso. Es el momento más agudo y en el que debemos invitar a otros profesionales a participar en él. Es primordial contar con la mirada de un editor, curador, curadora, editor, editora, galerista, entre otros, dependiendo del fin que queramos con nuestros proyectos. Los proyectos no se hacen solos al momento de editar, hay que compartirlos. Tienen que haber otras miradas sobre el mismo proyecto, porque muchas veces no somos capaces de resolver cosas muy sencillas que nos permiten resolver y nos permiten vincularnos de otra forma con lo mismo que hacemos, ¿no? Compartiéndolo logramos resolver dudas, compartiéndolo logramos otras miradas y otros análisis de la misma imagen. Partamos primero con gente que conozcamos, que tenga un poco más de trayectoria que nosotros en el mismo ámbito, o vinculémonos a profesionales dedicados a eso, o simplemente primero con los amigos y después con los no tan amigos, ¿ya? Porque muchas veces el juicio crítico se ve un poco enturbiado por la amistad. Entonces es necesario salir de los círculos de confort o de estos vínculos que muchas veces te van cegando. Los primeros validadores de tu obra son tus pares, ¿ya? Luego vienen los curadores, los galeristas, los editores y editoras, curadoras, y después viene por último la academia. ¿Bien? Quien retorna a todo eso es el mercado, pero eso es otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué les muestro esto? Porque esta es la edición de ese mismo proyecto que les está mostrando, que se publicó,
Y esto es la exhibición de ese proyecto. Entonces son dos miradas distintas sobre el mismo ejercicio o el mismo proyecto. Bien, como les decía antes, no puede haber, no te puedes situar como autor si no tienes un proyecto fotográfico, una serie fotográfica, un cuerpo de obra. Y ese cuerpo de obra se va dando por distintos pequeños cuerpos de obra o por que se van sumando en tu trayectoria. Pero tiene que haber estas series o estos ensayos fotográficos que van armando tu proyecto desde una estructura y que te permiten ir definiéndote como autor o autora, ¿no? Entonces, me quiero centrar en lo que es un proyecto fotográfico para ir cerrando esta parte. El proyecto fotográfico tiene que tener una mirada del mundo interior y exterior, ¿ya? O sea, así como miras hacia afuera, te tienes que mirar hacia adentro, ¿ya? Tiene que ser lo de afuera un propio reflejo de lo que te está pasando a ti o viceversa. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a sentirlo más propio, ¿ya? Tiene que ser crítico, reflexivo, tiene que llevar a observaciones, puntos de vista o miradas, intereses o aversiones del autor o la autora. Su estructura, de una u otra forma, su estructura es muy simple, es como nos enseñaron en la escuela, en el colegio, ¿no? Tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahí es cuando se entiende un cuerpo de obra. Es algo muy simple, es igual que la literatura, es igual que cuando te podían el trabajo de ciencias o el de historia, tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión que puede estar desarrollado desde un texto o desarrollado desde una imagen. ¿Cómo sobre la introducción, ¿no? La introducción puede ser una pregunta o reflexión sobre el tema, traducido en imágenes. Debe ser directo, ser claro, tener la información suficiente, provocar, seducir o más. Cada uno define cómo lo aborda, ¿ya? Ahí voy mostrando imágenes yo de mis trabajos, cómo los voy desarrollando, por eso los estoy mostrando. El desarrollo debe estar explícito en cada imagen. Se usan elementos que vinculen las distintas imágenes para entrelazar las ideas y facilitar la unidad. Debe cautivar, desarrollar el tema en sus distintos aspectos, vincularse estéticamente, mostrar y ocultar. Cuando los proyectos muestran todo, no son atractivos, ¿ya? No tienen que desbordar mostrando todo, también tienen que ocultar. Tienen que ocultar cosas que nos permitan al espectador, le permitan o a la espectadora le permitan buscar más allá, sentirse representado, identificarse, encontrar nuevos aspectos, ¿no? Y la conclusión de los proyectos en sí, lo que debe hacer, la conclusión es el cierre, es con lo que se cierra la idea del conjunto de imágenes. Se usa una imagen que nos aclare todo lo que hemos visto, que nos deje un interrogante, que nos deje un profundo sentido de vínculo con el tema de la obra propuesta, nos haga meditar, reflexionar o más. ¿Por qué le estoy mostrando estas imágenes? Porque todas estas imágenes están siendo los precedentes de esta imagen, los referentes, cómo yo voy trabajando. Si se dan cuenta, la composición es similar, hay ahí varios puntos de vista, ¿no? Bien, para ir finalizando, la edición que es la parte más compleja pareciera de los proyectos fotográficos, sobre todo cuando los proyectos fotográficos son de muy largo aliento, cuesta mucho resolver el tema de las fotos, de cuáles sí y cuáles no. La edición, al momento de elegir las fotografías en la edición, el orden o la edición se debe considerar lo siguiente: mostrar claramente la estructura, ¿no? Hay que mostrar claramente la estructura. Las imágenes deben de ser coherentes entre sí, o no, que ese contrapunto y esa tensión nos provoque y nos resulte hacer una narrativa o un diálogo especial. Técnicamente perfectas
aunque la opción técnica sea la imperfección. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando técnicamente son perfectas es porque técnicamente están vinculadas. Si vamos a usar fotografías con las cuales vamos a revelar a todas las películas forzadas, a lo mejor esas imágenes forzadas tienen que conectarse técnicamente, ¿no? Tienen que mantener un hilo conductor. Ese hilo conductor pueden ser muchas cosas, desde el tema, el concepto, el desarrollo, la composición, los temas técnicos, ¿no? Y priorizar un estilo personal. Y aquí es donde se complica la cosa, porque el estilo personal es una cuestión que se va encontrando con tiempo, ¿ya? ¿Y cómo se va encontrando con tiempo? Tomando referentes de distintas disciplinas artísticas, y que esos referentes uno va de una u otra manera agregándole nuevas piezas o generando nuevos cambios que te permiten ir situándote, ¿no? Porque al final la lectura de las imágenes, tenemos tantas imágenes que al final las que mejor nos parecen son las que más se parecen a otras que nos gustaron. Entonces, por tanto, cómo va quedando una huella de esa misma imagen y haciendo nuevas imágenes, ¿no? Con nuevos atrevimientos, con nuevos desbordes, con nuevas aventuras, desde lo técnico a lo conceptual, a lo estético, pasando por todo eso, aventurarse en cada una de ellas, ¿no? Hay algo que le pasa a uno con la imagen, sabe cuando esa imagen a uno le late, ¿no? Aquí algo le pasa. Más allá de verse seducida por la cuestión técnica, algo le pasa con esa imagen, algo le late aquí, dice ahí. Y por ahí va el camino, ¿no? Muchas veces hay que seguir por ahí. Y lo otro, no hay que apresurarse. Los proyectos no son tan rápidos, son más lentos de lo que uno cree. Entonces las redes sociales hoy día te presionan para estar subiendo todo el tiempo cosas nuevas de lo que estás haciendo, pero la fotografía es más lenta que eso. Entonces, al final estamos alimentando una gran galería en Internet, en las redes sociales, que no le está dando el peso a nuestro trabajo, sino más bien nos está desviando de lo que nos debemos concentrar, ¿ya? ¿Y en qué nos debemos concentrar? Para ser autor o autora, a eso me estoy enfocando, no para una persona que toma fotos y las sube a Internet, sino que para ser autor o autora hay que enfocarse en el hecho de construir un cuerpo de obra, ¿no es cierto?, basado básicamente en una estructura básica, que es una introducción, un desarrollo y una conclusión. Como lo quieras armar, ahí tú tienes una libertad, pero es lo que menos, es lo básico que tú necesitas poder, para poder estructurar lo que puede ser un cuerpo de obra que te podría comenzar a definir como autor, ¿ya? Te definen como autor los temas y autora, los temas que abordas, cómo los abordas desde el punto de vista técnico y estético, ¿ya? Y desde el punto de vista conceptual. Entonces eso te va definiendo. Si tú vas marcando una ruta con proyectos que se comienzan a ver esas mismas obsesiones o esas mismas tildes dentro de tus palabras que ocupas, digamos, utilizándolo, si tus imágenes comienzan a reiterarse el sentido de esas imágenes, te comienzas a transformar en un autor o una autora y tu trabajo ya comienza a ser autoral. Pero primero tiene que partir desde ahí, de tener un cuerpo de obra, aunque sea una serie, aunque sea, y ahí van constituyendo y las series van cambiando y van creciendo, porque así es, ¿no? No es de otra forma. Bueno, ahí, desde ahí les digo, aquí en mi página están todas mis series completas, hay textos críticos, hay textos de curadores y curadoras, hay unos cortometrajes, están algunos libros completos en PDF para poder bajarlos y catálogos, ¿ya? Y están los contactos por si acaso alguien quisiera, eh, después de esto, seguir un diálogo. Bien, le voy a escribir aquí en todos, para todos, no sé si todos, y voy a escribir en la página web. Eso.
estamos. Pues no sé si alguien tenga una pregunta, creo que por ahí deben de haber muchos. ¿Quién dice yo? ¿Me escucha? ¿Sí se escucha? Sí, mira, Lucas es mi nombre. Bueno, me impactó mucho tu trabajo. Me gustaría saber si la obra final es una copia del ambrotipo en papel y a partir de ahí la coloreas. No, en el caso de esos ambrotipos que viste ahí, son coloreados en el vidrio, ¿ok? Pero también hago ambrotipos, o sea, también hago lo que dices tú, que es copias que imprimo y después las voy coloreando a mano eh, con lápices, acuarelas y pasteles, ¿no? Como aquí te voy a mostrar una, justo aquí al lado tengo una que hice hace poco, no sé si la ves. Esto está coloreado sobre papel, ¿ok? Ahora ahí en la misma página mía hay un canal de YouTube y ahí hay algunas experiencias de coloreado sobre vidrio. Sobre la placa del ambrotipo, digamos. Aquí hay una pregunta, la estoy leyendo yo, Gilda, ¿no? Gilda. Sí, sí, sí. Dice, ¿cómo logras decirte con una idea y qué haces si es que llega la duda de si el tema vale la pena o no? Por eso yo mis procesos no los hablé cuando estábamos desarrollando mis procesos de investigación son muy largos, son más largos que los procesos fotográficos. El proceso fotográfico me toma menos tiempo que el proceso de investigación. Entonces, como las investigaciones son tan largas, tengo tiempo para abandonarlos si no me late, ¿no? Antes de fotografiar. Entonces tengo esa garantía porque a veces me demoro 3 años solo la investigación, ¿no? Para que la toma fotográfica se desarrollen en un año y medio, y después la publicación otro año, y después la exposición otro año. Entonces, entre que pienso el proyecto, lo investigo y lo expongo, pasan 5 o 6 años. Sí, es muy largo, ¿no? Sí. Pero van, por ejemplo, pueden ir como varios proyectos o nada más te enfocas en uno solo y después pasas a otro, o puede ir como... Estoy trabajando paralelamente en varios. Mientras estoy fotografiando, estoy investigando otros que van a ser fotografiados mientras estoy investigando otros. Entonces trato de aprovechar, hago un cruce. Entonces, si tengo que ir a una exposición suponte a Oaxaca, ¿ya? Aprovecho ese mismo viaje para investigar. O aprovecho ese mismo viaje, o cuando estoy investigando, aprovecho ese mismo viaje para preparar una exposición en el lugar donde estoy investigando, que va a ser en 4 años más. Si tú estás investigando hoy día no sé, en Punta Arenas, en Chile, ¿ya? La ciudad más austral, ¿no? Y estás investigando hoy y tú vas a donde un director de un museo, una galería, y le dices que en 4 años más vas a tener un trabajo que es sobre el lugar, y tú le muestras tus bocetos y le muestras todo lo que estás haciendo antes, seguramente el señor del lugar, de la galería, del espacio o del museo no te va a decir que no, porque lo estás pidiendo para 4 años más. ¿Ok? La cuestión es cuando uno parte, que quiere exponer pronto, entonces no tiene esos tiempos. Pero yo tengo esos tiempos muy holgados, entonces me permite, y pareciera que siempre tengo espacios para exhibir y todo, no, pero si yo estoy exhibiendo mañana en Oaxaca, quiere decir que yo pedí la sala hace 4 años atrás. ¿Okay? No es que fui a Oaxaca a pedirla y expongo ahora, es un proyecto que vengo trabajando muchos años y que llega ahí. ¿No? Por ejemplo, lo que hice el año pasado en Oaxaca en el CASA. ¿Ya? Con Daniel Brena nos conocemos muchos años y además la exposición del CASA
yo la venía investigando hace tiempo, hice una residencia en el CASA para que después, 1 año y medio después, entonces entre la investigación y la exposición en el CASA pasaron 4 años. Aquí también nos están preguntando que mencionabas esta cuestión del Photoshop, que no te gustaba hacer como Photoshop, pero que también de una y otra manera lo hacías en las personas. Nos dicen qué significa para ti el hecho de no usarlo desde un punto de vista política y filosóficamente. Bueno, yo uso Photoshop obviamente, pero dentro de los parámetros de que se usa un Photoshop, digamos, ¿no? Si digitalizo una foto y yo entiendo que la foto es más oscura que lo que salió en el digital, la oscurezco, digamos, ¿ya? Es como esos son los parámetros, esas son las libertades, ¿no? Mi idea del Photoshop es la misma idea del cuarto oscuro, ¿no? ¿Ya? Que la foto a uno le gusta más oscura o más clara, más gris, los blancos más saturados o menos saturados. Es como que ese es mi parámetro de usarlo. Lo que no hago con el Photoshop es inventar realidades que no están ahí, porque las invento antes. Ficciono antes de meterme al Photoshop para facilitarme muchas horas de edición, que son súper complejas, las horas de edición son minuciosas, entonces para evitarme eso. Pero además también tiene que ver desde lo filosófico y político, desde el hecho de que si yo estoy creando una realidad que está documentada, ¿ya? Y que está estructurada desde una puesta en escena, ¿ya? Yo debo resolver eso antes. ¿Okay? O si no, tomo una cámara digital, tomo varias fotos de varios lados, las junto, ¿no? Y creo una realidad virtual. Pero, ¿qué sucede con el tema digital, con mi posición política, ¿no? Yo entiendo lo digital, no lo digital profesional, sino que el uso masivo de la imagen digital como la guinda del pastel del modelo neoliberal. Entonces, como yo tengo un pensamiento contra ese modelo, la sobreutilización de lo digital también es contraproducente para mí. Maestro, si se vale una intervención, bueno, escuchando esto, a mí porque justo lo pensaba cuando hablaba hace rato, bueno, ahorita decía que las horas de edición son muy pesadas. Yo no creo que tampoco sea nada fácil juntar un equipo, montar todas estas escenografías, pero veo más bien una dimensión ahí en lo colectivo, que también yo lo había hablado antes, en estas partes donde juegan los otros también un papel importante, y creo que a veces el Photoshop es muy individualista, ¿no? Porque uno puede construir estas realidades solo, bajando cosas de internet, fotografiando, como lo mismo que se hace con estas fotografías que se recortan y se pegan en un cartón y alguien sostiene, pero en el Photoshop lo hace una sola persona, ¿no? Desde el ordenador, toda la noche ahí sin dormir, y en lo otro entra en juego una colectividad, entra en juego y esta obsesión por cada vez incluir más personas, lo veo en lo barroco, pero también lo veo en esta parte como performática, social, que creo que también en la obra tiene este carácter, ¿no? Como, no sé, como que se ve que las personas estuvieron ahí, no se ve algo creado desde una máquina, ¿no? No sé si también por ahí hay algo de esto. Sí, es que hay algo ahí porque el sentido de lo barroco latino, ¿ya? Que tiene mucho que ver con eso, es porque la sociedad, la gente, el pueblo, lo popular hace transformaciones estéticas y asimilaciones y hace sincretismos que se transforman en lenguaje y que se transforman en poder político. Entonces eso es muy potente, porque ese poder político, si bien es cierto, es una condición que hoy día, que ahí nos podemos extender mucho, pero que ese poder político también es una condición de la digitalización de la imagen y del lenguaje, ¿no? A mí me permite militar en mi posición política cuando entro en contacto con personas reales. Y cuando la construcción de este barroco es hecho personas reales y con personas que yo tengo que transmitirle lo que quiero hacer para que esas personas participen y sean cómplices de mi proyecto, que además claramente cuando trabajo con ellos les hablo de mi posición política y lo que voy a decir con mi proyecto y con las proyecciones o con lo que podría suceder con él, porque ustedes como ven las fotos
Por ejemplo, cuando expuse Imagen Divina en el Álvarez, las personas del Álvarez, los guardias y los guías, no querían guiar la exposición, porque era ofensiva. Y el cuaderno de visitas, la mitad eran insultos para mí y para Daniel Brena, y la otra mitad eran halagos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, fue una exposición muy jugada, que se jugó Daniel ahí, de un espacio que se exhibía mucho, fotografía documental, y que viene esta exposición a romper con eso que estaba preestablecido, pero además de eso, tensiona. ¿Y de dónde tensiona? Desde lo político, porque el cuerpo, y así como hablas tú, el cuerpo se transforma en algo político también. Entonces la participación colectiva de personas que están en la imagen y que saben absolutamente por qué están y qué van a simbolizar ahí, también es un gesto político, como lo dices tú. Efectivamente. Y creo que también viene muy a la par con la siguiente pregunta, que es que dice, ¿cómo logró vincular lo que es el tema de María Sabina con las mujeres del pueblo mapuche? Uh-huh. Bueno, ahí hay una cosa bien interesante, porque hay una historia ahí desde mi infancia con una machi, que es una curandera mapuche. Entonces, cuando vi la imagen de María Sabina en una playera allá en San Cristóbal de las Casas hace 10, 15 años atrás, me recordó de inmediato esa imagen de la cura de la machi, de mapuche. Entonces, me hizo recordar esa imagen y me quedé obsesionado con la imagen de María Sabina, comencé a investigarla, y de ahí llegué a esto, y por eso fui a Oaxaca. No fui a Oaxaca por el centro fotográfico, fui buscando más información de María Sabina. Y desde ahí se empezó a construir esto, y claro, y cuando tú haces un cruce o haces una vinculación, es muy parecido. Es muy parecido el ritual, es muy parecido el lenguaje, la poesía, ¿ya? Tienen muchos vínculos, incluso desde el punto de vista fisionómico, ¿no? De la fisiología, y el rostro de María Sabina, si tú la llevas, si le cambiara el vestuario y le pusiera un vestuario mapuche, no sabrías que es de Huautla o que es de Oaxaca, ¿no? O que es de la zona de México. Y si tú tomas una machi mapuche y le pones un vestuario de cualquier zona de Oaxaca, la confundirías. No sabrías de qué lugar es, no la lograrías situar. Y eso también es maravilloso, ¿no? Cómo esta cosa se transforma en algo más universal, que tiene miles de kilómetros, ¿no? Y también además la posición, la resistencia desde lo natural, desde la naturaleza como un punto de resistencia y femenino, eso era muy potente, ¿no? Y que fue una experiencia que tuve desde muy joven, ¿ya? Ahí salieron muchas críticas con respecto a lo femenino y por qué un hombre estaba haciendo algo de lo femenino. Y tengo 50 años, entonces yo nací en 1970, un poco antes, ¿no? No había este conflicto y no existía, o sea, existía este conflicto, pero no se discutía. Entonces yo fui criado por una mujer. Entonces tengo esa idea de lo femenino también, ¿no? Una madre que se separó cuando éramos muy niños. Entonces también tengo esa historia de lo femenino, de la tragedia, de lo que podría haber pasado y que se va vinculando con experiencias femeninas muy fuertes y muy potentes en mi vida, que me permitieron desarrollar, además de un texto tan potente y tan feminista como el de María Sabina, ¿no? Y que algo viene vinculado también con una de las fotos que yo conozco, en donde representa como una tehuana, ¿no, maestro? También creo que esa la tomó en el Álvarez Bravo. Sí, sí, sí. O sea, al final, de una u otra forma, la noción de esta idea de lo femenino y del cuerpo, ¿no? Siempre ha sido un punto de interés desde que yo soy niño. Entonces, al final no tiene que ver con cómo estas cosas te aparecen al momento de ir creando. Es como que estás resolviendo cosas propias.
Nos están diciendo también por parte del público, en este momento, ¿en qué proyecto se encuentra? ¿Qué proyecto se encuentra trabajando? Estoy haciendo que parece medio extraño, pero estoy haciendo un trabajo, parece a trasmano, pero lo tengo tanto tiempo haciendo y postergando. Estoy haciendo un trabajo sobre fronteras, ¿no? Que se hizo muchísimo, pero como yo lo vengo trabajando hace tiempo y soy más lento, son proyectos que van ahí poco a poco y que estoy por primera vez en toda mi historia. Me atreví a usar película a color, pero no como se usa comúnmente. ¿Ok? A ver si les voy a mostrar algo para que los vean. Voy a meterme por aquí y les voy a compartir en un minuto. Espérenme un segundito. Les voy a compartir algo. Aquí. Aquí. Ya. Ahora voy a compartirles para que vean así un adelanto. ¿Ok? ¿Lo ven esto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, se ve muy bien. Bien, lo que estoy haciendo ahora es utilizar película color de varios formatos, de medio formato hacia arriba, y esas mismas películas, una vez reveladas, las rayo, las corto, las pego y las pinto en negativo y después lo digitalizo para ver qué pasó. Y pasan todas estas cosas que ustedes están viendo ahí, la intensidad del color, las manchas. Bueno, y sobre qué estoy trabajando ahora, precisamente es que antes yo lo que hacía era hablar con personas para que me posaran en espacios que eran recreados o creados según la información que yo tenía. Después en Soy una mujer, que es lo último que hice, las personas, yo hablaba con ellas y representaban estas narraciones de María Sabina en un espacio elegido, pero que era un espacio real. ¿Ok? Y aquí, en este proyecto, lo que hago es, el espacio es real, los protagonistas son reales, están protagonizando su vida, pero como yo quiero que la protagonicen. Yo resalto ciertos aspectos de su vida en una puesta en escena con ellos mismos actuando en su propio lugar, actuando sus propias vidas desde una mirada así como de director de cine o de escena que los dirige en su propia vida. Entonces esta es una fotografía en un albergue de inmigrantes al lado, en el borde de Tijuana, ¿no es cierto? En el cual el señor que está acá estaba enfermo, ¿no? Y estos chicos andaban en un encuentro de fotos y otros eran voluntarios que estaban trabajando ahí. Entonces yo hablo con ellos, me meto y les digo quiero hacer esto y sucede esto. ¿Ok? Bueno, todos estos negativos después de ser rayados se pegan en un vidrio, que es un vidrio grande, con más o menos del formato que ocupo que hago mis fotos, y aparece estas fotografías, ¿no? Eso es lo que les puedo adelantar. En eso estoy ahora. Muy interesante. Pues no sé si tienen alguna otra duda que puedan... Quería preguntarle a Mauricio si es posible, digamos, pensar que en esa construcción autoral también hay como una especie de encuentro con un lugar biográfico, como que también ese proceso de construcción como de esa propia voz tiene mucho de trabajo también como sobre la propia vida, o si más bien solamente o posiblemente también sea como una suerte de distanciamiento, porque con lo que decías recientemente, pues claro, hay como cosas de tu vida que se enlazan en las fotos. ¿Se oye o no se oye? Sí, perfecto. Hay cosas de tu vida que aparecen como en el proceso de creación, pero que no son solamente anecdóticas, sino que finalmente atraviesan la obra. Entonces pensaba un poco como de qué manera esa construcción autoral también es parte de hablar como de uno mismo, ¿no? O sea, como que también la materia fotográfica es la propia historia de vida. Bueno,
si hay algo que me permite la puesta en escena y la construcción de estas mismas escenas, es ir contando mi propia historia, ¿ya? Con códigos muy personales, pero que aparecen en todas las fotos. De una u otra manera, algún símbolo, algún signo, alguna señal o algún objeto que está en esas fotos, siempre, siempre, en todas las fotografías, hay algo de mi vida que me representa, que jugó parte en una parte importante o quizás no tan importante en mi vida, pero que sí me representa. Creo que el horror vacui, ¿no? Y esta sobresaturación de las escenas también tiene que ver con eso, porque está lleno de elementos que van simbolizando cosas o etapas de mi vida, o que creo que simbolizan cosas o etapas de la vida de otras personas, porque para hacer mis proyectos converso con mucha gente. Entonces, por ejemplo, le pregunto a una persona, ¿qué te parece? ¿Cómo ves la muerte? ¿Ya? Y una persona me habla de cómo ve su muerte. ¿Cómo la simbolizarías de tal forma? ¿Cómo te gustaría tu funeral? ¿O cómo imaginas tu funeral? Y entonces voy conversando con mucha gente y la gente me va alimentando de símbolos y de cosas que después, si hago una escena de un funeral, pongo todas esas símbolos, objetos que van representando a muchas personas. Entonces he llegado a sentir la atracción de mis imágenes tiene que ver, no solamente por la técnica o las cosas que suceden, yo estoy claro lo que pasa con mis imágenes, pero creo que las personas se vinculan a mis imágenes porque ven en ellas algo que las vincula de su vida. Ese juego es un juego, no sé si calculado, pero sí intencional. Esta idea mía de que las escenas tengan esas cosas, ¿no? Tengan objetos que te representan, la forma. Además, hay gestos. El gesto de poner el objeto en la escena también es un gesto estudiado porque las personas ponemos las cosas, distribuimos y ponemos las cosas en la escena de una u otra forma. Y eso también simboliza cosas. Hola. Hola, mira, yo justo estaba comentando, y un honor escucharte, sigo mucho tu trabajo, y estaba comentándole a mi novio recién, yo soy de Concepción, vivía en Valparaíso mucho tiempo, yo en Concepción, en Chile, para los que no conocen, siempre saqué fotos, me fui a Valparaíso a vivir, viví 10 años, y me pasó algo muy loco. Valparaíso tiene una dinámica muy cinematográfica de vida. Y había muchos amigos que me decían que por qué ella no sacaba fotos, y yo me lo cuestioné y me quedó súper claro, en el fondo era porque sentí en un momento que perdía el tiempo en sacar una foto cuando quería vivir todo lo que pasaba, porque disfrutaba tanto las imágenes y era todo tan rápido que no quería, que la quería dejar en el fondo, y me lo cuestioné bastante. Pasa que por X circunstancias muy tristes y me toca trabajar, yo soy gestora cultural, me toca trabajar con el barrio Puerto, con la agrupación de boleros, entonces empiezo a reencantarme con el espacio y con la foto de ese lugar. Sentí que tenía mucho más trascendencia y mucha más importancia esta cotidianidad y el espacio sin pretensión. Yo no soy de técnicas, solamente soy como de imágenes, y siempre contextualizo la fotografía, y no sé si ustedes conocen a un poeta, César Vallejo, que es mi poeta favorito, que habla mucho de lo humano, y siento que mi fotografía, y me encanta, porque esto lo acabo de descubrir recién, que mi fotografía, que es muy básica, quizá no tiene técnica ni nada, pero es muy de poesía, es muy de lo de César Vallejo. Y como lo que estabas comentando tú recién, en fotografía le hace mucho sentido a mucha gente, entonces como que es donde yo me empiezo recién a entender que puedo hacer fotos, pero sin pretensiones, básicamente con inmortalizar un momento que me parece mágico. No sé, quería comentarlo, expresarlo, porque estoy tratando de descubrir este tema de la fotografía hacia autodidacta, básicamente. Eso. Gracias. Lo que sucede es que la literatura en sí, y la literatura latinoamericana, me gustan otros escritores japoneses, europeos, americanos, ¿no?
pero la literatura latinoamericana es tan magnífica en imágenes, ¿no? ¿Cierto? Cuando tú lees la literatura latinoamericana, leas poetas, leas narradores, ¿no? Está tan lleno de imágenes la Es como que literatura de que al repente final... ves una imagen de alguien caminando y se te imagina un verso de alguien, así como un cuento Claro, entonces Cortázar, ¿cachai? al final de una u otra manera te va llenando de imágenes esa cabeza y es tan fotográfico, ¿no? También, Me o sea, encuentro maravilloso. los que tomamos la cámara de una u otra manera y leemos, conectamos muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahí también de eso, cuando uno amplía eso, cuando uno comienza a ampliar eso, porque se va poniendo más viejo, porque empieza a buscar más cosas, ¿no? También se va ampliando la posibilidad de la imagen y se va reduciendo el corte, es mucho más quirúrgico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, está más centrado en esa posibilidad y también tienes dos posibilidades con la edad, o te arrojas a una libertad completa de experimentar, o te fijas en una forma. Yo lo que estoy haciendo constantemente es arriesgar. Esa es mi forma de resistencia. Creo que quedarse en un plano cómodo es seguir el modelo. Gracias, Mauricio. No tiene nada de subversivo eso. Claro. Están comentando aquí también que les gustaría saber qué maestros o qué maestro, qué corriente es la que ha influido o ha servido como inspiración. Eso es complejo porque me gusta, por sobre todas las cosas, me gusta la ópera, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como que en los primeros montajes escénicos, cuando los quise resolver, me inspiré en la ópera. ¿Ya? Pero si tuviese que resolver el tema fotográfico, primero voy a partir diciendo que mi primera fuente de nutrición de la fotografía es la fotografía latinoamericana. De ahí me hablan del resto, ¿no? Pero parto por la fotografía latinoamericana. Y si tuviese yo que nombrar a alguien que encuentro célebre desde el mundo que yo trabajo, digamos, sino de la fotografía que yo trabajo, es Nelson Garrido, ¿no? El venezolano. Y definitivamente amigo, gran persona y tremendo fotógrafo. Entonces, para mí Nelson Garrido es un referente en todo sentido, digamos. Y de ahí me puedo ir por trabajos de autoras y autores de Latinoamérica que me parecen tremendamente interesantes, desde jóvenes de 15 años hasta señores y señoras que ya no existen, digamos que ya no están vivos, y que acostumbro a ir observando y ir narrando. Cada proyecto me toma una búsqueda. Cuando descubrí que Juan Rulfo era fotógrafo, wow, me quedé en la interrogante, ¿lo leo o lo miro? ¿No? Con Rulfo me pasó eso, entonces es tan impresionante lo de Rulfo, no sé, cada vez que sale una reedición o una relectura del archivo de Manuel Álvarez Bravo te deja cada vez más perplejo, cada vez cosas más impresionantes. Sergio Larraín en Chile, y así podría empezar a nombrar a fotógrafos y fotógrafas de cada país de Latinoamérica que de una u otra manera van marcando distintos periodos y distintas cosas que voy haciendo y que me interesan, ¿no? Que también los miro y los observo y los estudio. Sí, pues muy interesante. Igual también el caso, bueno, del maestro Nelson Garrido, ¿no? También muy contestatario en este sentido. Sí. Pues no sé si tengan alguna otra duda que quieran aprovechar. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Soy Fidel Cruz, de aquí del estado de Oaxaca, en México, y pues somos muy privilegiados de hacer de esta zona. La verdad, vemos que Oaxaca es como una puesta en escena por sí misma, ¿no? Donde quiera que volteas, encuentras algo maravilloso que fotografiar, y eso es muy bonito. Yo pienso que el maestro Mauricio Toro se ha inspirado bastante en Oaxaca,
Incluso pienso que también las obras de Graciela Iturbide, sus mejores obras son de aquí del estado de Oaxaca, y pues esto es muy bonito. La otra parte que veo de su obra, bueno, no sé, David LaChapelle tiene mucho de su obra, o no sé, vamos, se juntan. Obvio que las obras de David son más modernas, ¿no? Con personas más afro, personas blancas, mucho puesta en escena, muy sobrecargado, muy fuerte para otras personas, muy escandaloso, ¿no? Incluso te llega a molestar unas imágenes de David LaChapelle. Entonces, veo mucho parentesco con las puestas en escenas del maestro Toro. Las veo muy parecidas a las de David LaChapelle. Me llamó la atención eso. Yo pienso que su trabajo implica mucho tiempo para dialogar con las personas, para convencerlas de que una pose así, una se ponga en una esquina, otro allá, etcétera, ¿no? Yo pienso que es un trabajo digno de admirar, muy bonito, me ha inspirado bastante, incluso me dio ideas para yo hacer un tipo puesta en escena, ¿no? Pero de mi región, más o menos con ese estilo, ¿no? Y es muy bonito y le doy muchas gracias por la charla. La verdad que nunca había charlado así con una persona muy importante en la fotografía, y muchas gracias, y esto sirve mucho. Gracias. Mira, Fidel, David LaChapelle no es de mi mundo, digamos, ni político ni social. Es como que podría ser el yin y el yang, no sé, El el del antagónico. blanco, ¿no? Pero yo si pudiera sugerirte algo es que revises lo de Nelson Garrido, ¿no? Que creo que podría referenciarte desde el lado opuesto, ¿no? De los sudacas, los que estamos acá haciendo otra resistencia, digamos, y mirando a otro lugar. Entonces, siempre me vinculan con distintos autores de eso, porque al final estamos trabajando el mismo género, o es que no es un género, es un subgénero, el subgénero de la narrativa, ¿no? En la fotografía contemporánea, y que es algo que se hace también en Latinoamérica. Y se hace también en Latinoamérica por lo mismo que tú lo dijiste, porque en Latinoamérica para hacer este tipo de fotos pareciera que están todos los elementos a mano, y pareciera que siempre la vida es una puesta en escena. Entonces, eso nos lleva a que estemos enfrentando, ¿no es cierto? Y buscar el orden, el minimalismo. Se agradece tanto en Latinoamérica cuando se hace esto más japonés, más sacro, más minimalista, estas corrientes alemanas, ¿no? De la fotografía sin personas, de estos paisajes desiertos, ¿no? Se agradecen tanto a veces porque están tan atiborradas nuestras imágenes. Todas las documentales, las no tan documentales, están tan llenas de color y tan llenas de imágenes que pareciera que no podemos salir de ese caos visual. Entonces, para mí eso es no más que una inspiración, es una forma de militar en esta Latinoamérica desde el punto visual y estético. Entonces, desde ahí, negar eso, ¿no? O no sé si negarlo, pero aislarse de eso también para mí es un poco contraproducente. Yo milito en esta idea de este discurso barroco como discurso político y popular, con ese lenguaje. Entonces, me vinculo más a lo que hace Nelson Garrido, digamos, desde ahí. Muchas gracias.
Aquí hay una de Paula Navarro, de Chile. ¿Cómo fue tu encuentro con Sergio Larraín? ¿Qué rescatas de lo aprendido con él? Lo de Sergio Larraín Sergio Larraín es el único fotógrafo chileno que perteneció a la agencia Magnum, para los que son de México, y que fue llevado a Magnum por Henri Cartier-Bresson, entonces, y eran muy amigos, ¿no? Y Larraín era como el genio loco dentro de Magnum de esa época. Si en México no lo conocen, investíguenlo. En la biblioteca del Yago hay unos libros extraordinarios de Larraín. Incluso está uno de sus libros más codiciados, Valparaíso, está firmado por Larraín. Es una belleza, es una joya, así que para que lo vayan a ver. Ese ya, después que yo pasé por la biblioteca, lo pasaron a la colección de investigación, así que hay que pedirlo, porque está bajo llave, pero está ahí, hay 3 o 4 libros de Larraín increíbles en el Yago. Bueno, esta historia de Larraín fue una historia muy extraña, como todo lo que rodeaba a Larraín. Para que ustedes, los que no conocen, él en la cúspide de su carrera, en Magnum, siendo un célebre fotógrafo, salía de todas las portadas de las revistas del mundo, se retira y se dedica a hacer yoga. Muy joven, ¿ok? Entonces, esta idea de este señor, yo lo conocí ya en avanzada edad, nos hicimos amigos, fue un consejero, un maestro para mí, pero no solamente en el plano de lo fotográfico, sino también en el plano espiritual y emocional. Y Larraín es un documentalista de tomo y lomo, y yo soy lo contrario. Entonces es raro como ser, así comillas, discípulo de Larraín haciendo las fotos que yo hago. Pero fue precisamente Larraín el que me empujó a hacer lo que hago hoy. Porque yo antes hacía otra fotografía documental que no encontraba en el cuerpo que tenían que tener, y él me empujó. Incluso él me hizo alejarme de la fotografía de prensa. Mi primer periodo, mi primera década de fotógrafo fue fotógrafo de prensa. Él fue el que me incitó a retirarme de la prensa. Entonces, lo primero que hizo Larraín fue dejarme sin trabajo. Fue lo primero. Lo segundo que hizo Larraín fue cuestionarme absolutamente todo lo que hacía. Entonces, lo que hacía no servía, y lo había hecho por más de 15 años, no servía. Lo tercero que hizo fue decirme un día que de los pocos encuentros que tuvimos, que deben de haber sido 10 en 10 años, porque Larraín se dedicaba a meditar y se aislaba, entonces yo lo veía solamente en circunstancias muy particulares. Y me lo dijo un día en la calle, que yo le dije, me preguntó que qué me pasaba, yo andaba con depresión, y me dijo que yo le decía no encontraba lo que tengo que hacer con mis fotos, que no lo encontraba. Entonces él me dijo, de una forma muy metafórica, muy de yoga, muy zen, me dice que muchas veces no podemos fotografiar lo que debemos fotografiar porque estábamos parados sobre eso, y que teníamos que cruzar la vereda para entender lo que debíamos fotografiar. Esa era una metáfora bien especial, porque además era separarse del ego para mirar realmente quién eres y comenzar a fotografiar. Y lo que tienes que fotografiar tiene que tener parte de ti. Y que habitualmente lo estás pisando porque tu ego no lo deja ver. Entonces, desde esa, que fue una conversación reveladora, porque además hablaba siempre en metáforas, fue encaminando una conversación que por años se fue profundizando y que produjo los cambios que he tenido en mi vida, ¿no? Y que formó parte de lo que es mi estructura de pensamiento en varios aspectos. No cambió mi pensamiento político, pero sí cambió mi pensamiento filosófico, y sí en algunos aspectos, y sí cambió mi forma de ver el mundo también, y ver el mundo de las imágenes y el poder de las imágenes y la manipulación de la imagen por los poderes del mundo, digamos, ¿no? Eso que en líneas generales, ¿no? Podría hablar horas de Larraín, pero no,
Bueno, pues no sé si tienen alguna otra duda, porque ya estamos al límite del tiempo. Les voy a mostrar algo. Súper cortito. A ver si Sí, lo tengo súper acá. corto. Les voy a mostrar una cosa que para que ustedes la vean, para los que son más fans de la Larraín. Bueno, Perfecto. esta es el único testimonio gráfico que existe de una charla que yo organicé, Sergio Larraín, y fue la única charla que dio en vida. ¿Okay? Que la organicé yo, ahí estoy yo, aquí, y ahí está Sergio al lado mío. Y él pidió explícitamente al periodista que solo hiciera un breve comentario de lo que había escuchado en la charla. ¿Okay? Que él no quería aparecer ante nadie, no quería saber dónde él vivía, ni quería que nadie supiera dónde él estaba. Este recorte de prensa y esta imagen es la única que existe en la que yo estoy con Sergio. Y les voy a explicar por qué. Así de poderoso era este Sergio. Tenía una cosa muy rara, no sé si era porque meditaba tanto. Me pidió que no tomaran fotografías en su charla, pero yo le insistí. Dije, Sergio, por favor, ¿cómo no va a haber una fotografía? Dice, voy a elegir que toma la foto. Y miró a todos los fotógrafos a los ojos, 10 segundos a cada uno, y dijo, él. No está ahí en la foto del fotógrafo, él. El fotógrafo tomó la foto en la charla y solamente que tome 10 fotos, no más, porque no se necesitan más fotos, me dijo. Tomó las 10 fotos y el fotógrafo se fue. Estaba cubriendo, era un fotógrafo de prensa. Cuando terminó la charla, el fotógrafo llegó corriendo a decirme, oye, Mauro, me dijo, tengo un problema, ¿qué pasó? No me corrió la película, no enganchó bien, no tomé ninguna foto. No te puedo creer, le dije yo. Yo para poder llegar a este encuentro con Larraín, le había enviado cartas durante un año, no me había contestado ninguna carta. Hasta que me contestó una y lo convencí de hacer esto, yo no sé cómo, lo convencí. Yo cuando lo convencí de que hiciera esto, yo tenía 28 años, era un cabro, como se dice aquí en Chile, muy arriesgado y muy patudo, o sea que era muy hinchador, y no sé, porque yo tampoco sabía las dimensiones del personaje que era Larraín. Y antes de irnos, cuando este fotógrafo me dice que no tenía rollo, al señor de corbata que está aquí al lado de Larraín andaba con una cámara, con un ojo de pez, imagínense, que además, qué poco oportuno ese lente para esta foto. Y nos pasa la cámara y era la única que estaba, la única cámara, así que tomamos esta foto con ese ojo de pez, por eso está deformada aquí. Es el único registro que existe de mi historia con Larraín, digamos, en la prensa, y es la única foto que yo tengo con él, y que después ya no era necesario, porque casa de herrero, cuchillo de palo, como se dice aquí en Chile. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar tomando fotos entre fotógrafos? ¿No? Qué buena. Eso. Maravilloso esto, tener esa foto. Uh-huh. Ahí está. Eso quería. No tengo otras cosas para mostrarle de Larraín, pero no estamos hablando de Larraín, digamos. Pero eso es. ¿Ok? Ok, bueno. Pues Moisés, no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, pues creo que estamos cerrando ya, ¿no? Pues bueno, nada, expresarle a Mauricio nuestro agradecimiento, mi admiración por tu trabajo, no lo conocía a profundidad. Ha sido una charla bastante enriquecedora, espero que así haya sido para todas y todos. Estas 3 etapas en las que se estructuró la revisión de tu trabajo, luego el taller que fue como muy interesante y creo que a muchos nos va a servir como para poder plantear desde esta estructura procesos de trabajo y esta parte ya más de diálogo abierto con el público, que qué bueno que se animaron a participar y hubieron preguntas muy interesantes. Creo que entre las 3 bloques conforman una charla muy, muy interesante. La vamos a subir para quienes quieran revisarla posteriormente.
estará, yo creo que para la próxima semana, inicios o finales de esta, en nuestras redes sociales. Igual se la vamos a compartir a Mauricio para que la pueda difundir también por sus canales. Y bueno, pues nada, agradecerles mucho. Ha sido para mí una tarde muy rica, una noche ya. Ya estamos casi entrados para Mauricio a la medianoche, entonces pues creo que también es tiempo de descansar un poco. Entonces no queda más que agradecerles y despedirme de mi parte. Les cedo el micrófono a Hilda y a Mauricio para que se despidan y esperamos tener en un futuro alguna otra interacción con el maestro Mauricio y ojalá cuando las cosas mejoren y regreses a Oaxaca podamos por ahí tenerte en el taller Rufino Tamayo de manera presencial y podamos platicar más en vivo. Un abrazo a todas y a todos y que pasen buena noche. Agradecerle, maestro, por la oportunidad de tenerlo a usted y conocer todos estos procesos creativos de su obra. Le agradezco mucho y pues le damos un abrazo muy fuerte hasta Chile. Gracias, Hilda. Gracias, Moisés. Gracias a todas y a todos los que se conectaron. Traté de ser lo más entretenido posible, lo más didáctico. Espero les haya ayudado en algunos aspectos de lo que ustedes hacen y que sigan haciendo lo que les gusta hacer, que eso es lo primero. Y si tienen alguna intención con lo que quieren hacer, es creérselo y que eso que hacen, en este caso la fotografía, tenga un objetivo social sería más notable aún. Así que gracias a Oaxaca, siempre me tratan súper bien allá, espero verlos pronto, los extraño, este año no pude ir por las razones que estamos viviendo, pero estoy desesperado ya por ir a tomarme un cafecito oaxaqueño, un chocolate, unas tlayudas y unos moles. Así que muchas gracias, nos vemos pronto. Lo esperamos por acá, maestro. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. La siguiente semana estamos también presentando otra charla. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Mauricio. Entonces,